Buen día, chicos. Pues como ustedes saben, la situación actual del país pues está muy crítica y dada la situación nos hacen la recomendación de permanecer en casa. Por lo tanto, el gobierno del estado pues ha implementado ahora pues trabajar por medio del internet, por medio de WhatsApp o bien clases virtuales. Así es que, muchachos, pues vamos a darle continuidad a nuestro programa. Espero en este momento se encuentren bien en compañía de sus familias, que todo esté pues bien, ¿sí? Eso espero, y pues nuestras clases deben continuar de una u otra manera. Vamos a darle continuidad a nuestro programa, muchachos. Para terminar esta tercera evaluación, ¿sí? El tema con el cual vamos a empezar es lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico: amor, vida, muerte, guerra. ¿Cuál es el objetivo de este tema? ¿Sí? El objetivo de este tema o de este proyecto es que leas, que le analicen, que escriban y que compartan diversos poemas de diferentes épocas. Para ello, les voy a sugerir que utilicen su libreta o bien implementen una carpeta de evidencias, la cual vamos a calificar al término de esta jornada de estar trabajando de esta manera. Así es que ustedes deciden, ustedes eligen la manera en la que ustedes se les facilite. Si es en su libreta, adelante. Si es en una carpeta, así sea un folder por separado, exclusivamente para el área de español, adelante, como ustedes y su economía se los permita. Así es que, muchachos, vamos a iniciar. Continuamos, chicos. ¿Sí? Vamos a continuar con una serie de preguntas, ¿sí?, con respecto a lo que es poesía. ¿Sí? Todos en la vida en algún momento hemos escuchado, hemos declamado, o bien el hecho de escuchar una canción, hablamos de poesía, hablamos de poemas, ¿sí? Y quien diga que nunca lo ha hecho está mal, porque en algún momento de nuestra vida, aún ustedes siendo pues pequeños, de corta edad, su corazón ha latido en algún momento por alguna compañerita, por alguna vecinita, por alguien que, ¿sí? Eso es poesía, ¿sí? Dice aquí, ¿qué es un poema? ¿Qué es poesía? Es una composición literaria que se concibe como una expresión artística por medio de la palabra, ¿sí? Eso sale desde acá y se expresa a través de, ¿sí? Entonces, es una composición literaria, ¿sí?, que se expresa, ¿sí? No se puede callar, ¿sí? En algún momento de nuestra vida sale a relucir a eso que tenemos aquí en el corazón guardado, ¿sí? ¿Qué temas aborda la poesía? Bueno, pues la poesía aborda amor, que es lo más común, ¿sí? Todo mundo está enamorado, todo mundo, a lo mejor no bien correspondido, pero sí todo mundo se enamora, ¿sí? Y en la poesía habla, ¿sí?, normalmente el tema más tratado en el mundo de la poesía es el amor. Habla sobre la vida, habla sobre la muerte, ¿sí?, habla sobre guerras, etc. ¿Sí? Todas estas poesías, ¿sí?, a lo largo de la historia se han venido, ¿sí?, acoplando, o a lo mejor han escuchado ustedes hablar acerca de los movimientos poéticos, ¿sí? Desde que se inicia la vida, la historia, desde ahí empezamos nosotros a transmitir esa expresión que tiene el ser humano, ¿sí?, de expresarse, de decirlo, ¿sí? Y aquí voy a mencionar algunas únicamente, pero más allá ha habido bastantes, ¿sí? ¿Como cuáles? La literatura barroca. Un ejemplo en esta literatura fue Sor Juana Inés de la Cruz, una gran mujer mexicana, poeta, que nunca se le conoció un amor, pero todas sus poesías, el 95% de sus poesías hablan de amor. Ella tuvo que
que meterse a un internado, ¿sí? Y en ese internado tuvo que vestirse, ¿sí? E inclusive hasta de varón, porque en esa época no estaba permitido, ¿sí?, el que una mujer participara en las escuelas. Por lo tanto, ella escribe y se dedica a escribir sobre el amor infinidad de, ¿sí? Sus poemas normalmente de ella fueron a base de sonetos, ¿sí? Más adelante les voy a explicar lo que es un soneto. La literatura romántica, ¿sí?, ni se diga, amor, ¿sí? El modernismo. El modernismo se caracteriza porque en el mundo de su poesía él busca la elegancia, él busca lo correcto, él busca lo mejor, ¿sí? Ellos mencionan que en el mundo del modernismo no debe de haber vulgaridad en la poesía, no debe de haber, pues, falsedad, ¿sí? Y otra de las literaturas que voy a mencionar y que también vamos a tratar más adelante es la literatura de vanguardia. Literatura que se da a principios del siglo XIX, en épocas de guerra o de guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y esta literatura se caracteriza porque no le escribe al amor. Esta literatura se caracteriza porque le escribe a los objetos, les escribe a una puerta, una ventana, ¿sí? Ahí deja el amor en espacio, ¿sí? Le mantiene y se dedica a escribirle a cosas no comunes, a una televisión, ahorita a la bendita tecnología, que es el medio por el cual estamos comunicándonos, ¿sí? Entonces, mencionaba aquí, por ejemplo, en la época prehispánica, Nezahualcóyotl fue el primer poeta que él escribe, ¿sí?, pero él escribe a la muerte. Y la mujer no fuimos el objeto, no fuimos aquella hermosura que le inspirara para hablar en sus poesías. Él le escribe a la naturaleza, él por primera vez introduce en el mundo de la poesía lo que es la muerte. Él ha sido el primer compositor, autor, que él en su poesía nos habla acerca de la muerte, ¿sí? Nos menciona que todas las flores al amanecer abren sus pétalos y al anochecer desfallecen. Y él se pregunta, ¿qué es la vida? Bueno, normalmente, ¿sí?, la poesía la vamos a encontrar, ¿sí?, en verso, ¿sí? Y tenemos aquí dos tipos de versos, el verso libre y el verso regular, ¿sí? El verso libre, ¿cuál es? El verso libre es aquel que no hay una medida en el número de sílabas que contiene este verso. Su nombre lo dice, es libre. Puede ser de 10, puede ser de 12, puede ser de 8 sílabas, octasílabo, enesílabo, endecasílabo, dodecasílabo, ¿sí? No hay una medida, pero no así en el verso regular. El verso regular está sometido a una métrica, ¿sí? Es decir, que vamos a contar el número de sílabas que tiene cada verso y nos debe de dar, ¿sí? Si el verso inicia con una medida de 8 sílabas, los 4 o 5 versos que contengan nuestra estrofa van a contener el mismo número de sílabas. Así es que, muchachos, pues el mundo de la poesía es extenso, el mundo de la poesía es muy amplio, pero es uno de los temas más bonitos por el cual el género humano se rige, ¿sí? Entonces, vamos a darle continuidad, muchachos, seguimos. Vamos a explicar ahora, ¿sí?, lo que es el verso libre, vamos a poner un ejemplo, y lo que es el verso regular. Bien, chicos, continuamos, ¿sí? Bueno, pues vamos a hablar aquí sobre versos, los dos tipos de versos. Aquí en este momento vamos a hablar sobre versos
cuya medida es la misma, ¿sí? El verso regular, ¿sí? Aquí manejé algunas sílabas y ahorita vamos a contarlas, ¿sí? Dice aquí regaloun. Si nos damos cuenta, aquí hay dos sílabas que se están uniendo. Posteriormente les voy a explicar esta situación. Únicamente vamos a contar en este momento el número de sílabas que están marcadas. Regaloun, verso, travieso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas en total tiene este verso regular, ¿sí? El siguiente, un verso de 1000 sabores. Un verso de 1000 sabores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 8. 8 sílabas. Nuevamente, tercer verso. A las gentes de mi tierra. A las gentes de mi tierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. 8 sílabas. ¿Sí? Y a pájaros trinadores. Y a, ¿sí? Aunque aquí no es la Y, no es vocal, pero el sonido sí se escucha como si fuera la I de este vocal. Por lo tanto, estoy uniendo ambas por el sonido. IA. Pájaros trinadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Nuestro último verso de esta estrofa nos dice: al panadero del pan. Al panadero del pan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué sucede aquí, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Sí? Si en el último verso de esta estrofa únicamente hay 7 sílabas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí me tomé, ¿sí? El anotarles aquí 3 tipos de versos: verso agudo, verso grave, verso esdrújulo, ¿sí? ¿Por qué o para qué? Ah, bueno, pues cuando es un verso agudo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Agudo quiere decir que la última palabra de cada verso, ¿sí? Vamos a entenderla nosotros si es una palabra aguda, si es una palabra grave o si es una palabra esdrújula. En este caso, pan, ¿sí? Es un verso agudo, ¿sí? La palabra pan es una palabra aguda, ¿sí? ¿Y qué sucede? ¿Sí? A los versos agudos, al número total de sus sílabas, al contarlas, se les va a agregar una sílaba más, ¿sí? Al verso grave no pasa nada, se queda tal cual, ¿sí? Pero al verso esdrújulo se le disminuye una sílaba, ¿sí? Por lo tanto, aquí pan es una palabra aguda. Y como es una palabra aguda, la última, ¿sí? Este verso se le llama agudo, ¿sí? Y le vamos a agregar al número total de sílabas que tiene, se le va a agregar una más, ¿sí? 7 más 1 es igual a 8.
Por lo tanto, esta estrofa, todos estos 4 versos, 2, 4, 5 versos, ¿sí? Son versos octasílabos, es decir, de 8 sílabas, ¿sí? ¿Qué pasa al inicio? ¿Sí? Al inicio, por ahí, si nosotros contamos sílaba por sílaba, dijéramos que tiene 1, 2, si la incluimos así, de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué aquí uní la última sílaba de la palabra con la siguiente sílaba? ¿Sí? ¿Por qué las unimos? Bueno, pues porque en el mundo de la poesía también existen lo que se llaman sinalefas. ¿Qué es una sinalefa, muchachos? Una sinalefa es la unión de 2 sílabas, ¿sí? Una que termine, la última sílaba de la palabra que termine en vocal y que la siguiente palabra que inicie en vocal. Se unen para formar una sola sílaba. Y ya esta unión de 2 sílabas, una que termina en vocal e inicia con vocal, a eso se le llama sinalefa, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros tomamos en cuenta esto para que mi verso sea de 8 sílabas, ¿sí? Mi verso tenga la misma medida que los otros versos, así como el quinto verso, ¿sí? El quinto verso también dijéramos es un verso regular y ya vimos la explicación de por qué. Porque la palabra pan es palabra aguda, por lo tanto a los versos agudos se les agrega una más, ¿sí? Entonces aquí mi estrofa, toda mi estrofa es de 8 sílabas. La siguiente estrofa dice al obrero, al carbonero, al trabajador del campo, y si tú me lo permites, enseguida lo canto. Vamos a dividirle en sílabas y nuevamente vamos a encontrarnos con que todos estos tienen una misma medida. Dice al obrero al. Aquí tenemos nuevamente una sinalefa, ¿sí? Por eso estoy uniendo la última sílaba de la palabra obrero e iniciamos con al, que también inicia con vocal, ¿sí? Carbonero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas, ¿sí? Al trabajador del campo, al trabajador del campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Y si tú me lo permites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Enseguida lo canto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Canto también es una palabra aguda. Por lo tanto, ¿qué pasa con los versos? Si la última palabra del verso es aguda, ya dijimos que el verso se va a llamar agudo. ¿Y qué pasa con los versos agudos? Se les agrega una sílaba más. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Pero como es un verso agudo, le agregamos otra sílaba más para que nos dé 8 sílabas. ¿Sí? ¿Correcto, muchachos? Bueno, pues espero que no haya dudas, que todo esté pues entendido. Y les voy a pedir, muchachos, que se apoyen de su libro de texto. En su libro vienen poemas,
y quiero que esos poemas ustedes los transcriban a su libreta y que ustedes, ¿sí?, con un color, ustedes me los dividan en sílabas y bien las sinalefas me las remarquen con otro color para que ustedes puedan entenderle mejor a este tema, ¿sí? Así es que, muchachos, pues hasta aquí le voy a dejar por el momento. Les voy a pedir nuevamente, recalco, que en su libro de texto vienen varios poemas, que ustedes a cada uno de ellos, ustedes le cuenten, separen como ustedes gusten, si gustan de esta manera o bien vayan separándole por sílabas, como a ustedes se les facilite, pero que ustedes esos poemas me los transcriban divididos en sílabas, manejándome lo que es un verso agudo, lo que es un verso esdrújulo, lo que es una sinalefa, muchachos, ¿sí? Por el momento me despido, que estén bien, cuídense, no salgan de casa y estamos en contacto.